Hola, ¿cómo están? Soy Quique Guajardo. Hay pozos en la vida de los que parece imposible salir. Pozos oscuros, profundos, que te susurran al oído que no eres lo suficientemente fuerte, que estás destinado a permanecer ahí, en la sombra. Pero hoy quiero hablarte de una historia, una leyenda susurrada en las entrañas de una prisión, que habla de esperanza, de una fuerza que nace donde menos te lo esperas. La historia de un niño que escaló hacia la luz, sin más cuerda que su propia voluntad. Este episodio no trata solo de superar el miedo, trata de descubrir que a veces la verdadera libertad se encuentra cuando sueltas la cuerda, cuando te atreves a creer en algo más grande que tu propio temor. Se trata de entender que dentro de cada uno de nosotros hay un niño que se atrevió a mirar hacia arriba, incluso desde el fondo, desde el pozo más oscuro. En mi caso me tocó saltar esa cuerda cuando me detectaron cáncer. Sabía que iba a pasar por cirugías, dolores y temores, pero no podía detenerme y quedar congelado por el miedo. Yo también he estado en ese pozo, un pozo hecho de dudas, de fracasos, de voces que solo me confundían y me hacían permanecer en la profundidad del pozo. La primera vez que di una conferencia tenía mucho miedo, tenía pánico escénico, pero muy dentro de mí era algo que quería hacer y salté. Pensé, si me equivoco aprendo y sigo avanzando. Y hoy puedo decir felizmente que me dedico a eso. Hoy, al mirar el pasado y recordar esos momentos, la historia de niños sin cuerda resonaba en mi interior. Me preguntaba, ¿qué tenía él que yo no tuviera? ¿Qué fuerza invisible lo impulsó a escalar cuando todo parecía perdido? Esa pregunta, esa chispa, fue lo que me impulsó a buscar mi propia salida. Ese niño no es solo un personaje de una leyenda, es un símbolo del coraje que reside en cada uno de nosotros, esperando ser liberado. En este episodio vamos a desentrañar la historia de ese niño. Vamos a entender qué lo motivó, qué lo hizo diferente, porque al comprender su historia, tal vez, solo tal vez, descubramos la llave para poder salir de nuestros propios pozos. Porque al final, el miedo no es el final de la historia, es solo el comienzo de un ascenso extraordinario. El miedo, como el pozo, puede ser una prisión, pero también puede ser un maestro. Nos enseña nuestros límites, nos muestra aquello que más anhelamos. En la historia que nos contó el prisionero ciego, ese niño no veía el pozo como una tumba, sino como un desafío. Imaginen por un momento la oscuridad, el frío, la soledad, y en medio de todo eso, una pequeña chispa de esperanza. ¿Qué alimentaba esa chispa? ¿Qué veía ese niño que los demás no podían ver? Cooper, en Interestelar, miró el abismo del agujero negro y vio una posibilidad, una remota esperanza de salvar a la humanidad. El niño, en el fondo del pozo, vio algo similar, una oportunidad de vivir, de sentir el sol en su rostro, de respirar aire fresco. Ambos, a su manera, entendieron que el miedo no era el final, sino un punto de partida. Era el precio que había que pagar para alcanzar algo más grande. Yo también tuve que aprender a ver el miedo de otra manera. Tuve que entender que mi cuerda, aquello que creía que me daba seguridad, era en realidad lo que me mantenía atado al fondo del pozo. El niño de la leyenda no tenía una cuerda física, pero tenía algo más poderoso, una fe inquebrantable en sí mismo, una determinación que nacía de lo más profundo de su ser. ¿Qué cuerda te está impidiendo a ti escalar? ¿Qué te susurra ese niño interior que todos llevamos dentro? Bruce Wayne tuvo que romper su cuerda, su miedo a fallar, para poder ascender. Pero si la verdadera lección no es solo romper la cuerda, sino aprender del niño que nunca la tuvo, ese niño escaló impulsado por una fuerza interior que todos poseemos, pero que a menudo ignoramos. No necesito seguridad externa porque su seguridad estaba dentro de él. ¿No es eso acaso lo que todos anhelamos? Una confianza tan profunda en nosotros mismos que ninguna oscuridad, ningún abismo pueda apagarla. Cooper se lanzó a lo desconocido impulsando por el amor a su familia, por la esperanza de un futuro. El niño del pozo, quizá, también tenía un propósito. Tal vez imaginaba el rostro de su madre, el calor de un abrazo, la promesa de una vida más allá de la oscuridad. El propósito es la brújula que nos guía a la oscuridad. Es la fuerza que nos impulsa a dar un paso más, incluso cuando no sabemos qué hay del otro lado. ¿Cuál es el propósito que a ti te impulsa? ¿Qué te hace querer salir del pozo en el que te encuentras? El miedo siempre estará ahí, susurrando dudas, pintando escenarios catastróficos, pero la historia del niño nos recuerda que hay algo más fuerte que el miedo, la voluntad de vivir, de amar, de ser libres. ¿Qué voz vas a escuchar hoy? ¿La del miedo o la de tu propio corazón? El miedo, como una centinela, guarda la entrada a nuestros mayores deseos. Nos obliga a preguntarnos qué es lo que realmente queremos, qué estamos dispuestos a arriesgar para conseguirlo. El niño del pozo no solo quería salir, quería vivir. Su ascenso no era una huida, era un acto de afirmación. Merezco la luz, merezco la vida,
Merezco ser libre. ¿Y tú? ¿Qué te está diciendo tu miedo? ¿Qué anhelas con tantas fuerzas que estás dispuesto a enfrentarlo? Todo para conseguirlo. Y si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas, le des like y compartas. Nos ayuda mucho. Hubo un momento en mi vida en que me sentí completamente perdido, atrapado en un pozo de mi propia creación. Fue entonces cuando recordé la historia del niño. Me di cuenta de que, como él, yo también tenía un propósito, algo que me impulsaba a seguir adelante. Algo que era más grande que el miedo, esa chispa, esa pequeña luz en la oscuridad. Fue lo que me dio la fuerza para empezar a escalar. Después del primer cáncer, pasé por un caso de problemas con el alcohol. Era algo que yo sabía que me afectaba, pero al tomar hacía que mi mente dejara de pensar en todo lo que había vivido. Sabía que me estaba afectando personalmente y socialmente, pero lo seguía haciendo. Tenía miedo de soltarlo y de cambiar, pero un día no pude más y tomé la decisión de saltar. Dejar atrás el temor y lo que viví y aceptar mi realidad, aunque fuera difícil. Ya no iba a dejar que algo durmiera en mi mente, para dejar de pensar y quería comenzar a vivir. Cooper se entregó a lo desconocido por amor, por fe en algo más allá de su comprensión. El niño quizás se aferró a un recuerdo, a una promesa, una visión de un futuro mejor. Hay algo intangible, una fuerza vital que nos impulsa a seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Algunos lo llaman espíritu, otros lo llaman fe. No importa el nombre que le demos, lo importante es reconocerlo, cultivarlo y dejar que nos guíe. ¿Qué es eso que te hace seguir adelante? Incluso cuando en los momentos más oscuros. ¿Qué te conecta con esa fuerza interior que te impulsa a escalar? El propósito es el alma del ascenso. Sin él, el miedo te inmoviliza, que te convence de que no hay salida. Con él, el miedo se transforma en combustible, en la energía que necesitas para alcanzar la cima. La inercia es poderosa. Permanecer inmóvil, paralizado por el miedo, es fácil. Lo difícil es dar ese primer paso, hacer el primer movimiento. Pero ese primer paso, por pequeño que sea, cambia todo. El niño del pozo no se quedó esperando a que alguien lo rescatara. Buscó un agarre, una pequeña grieta en la pared, y se aferró a ella con todas sus fuerzas. Ese fue el primer acto de fe. Su primer paso hacia la libertad. ¿Cuál es tu primer agarre? ¿Qué pequeña acción puedes tomar hoy para empezar a escalar? En mi camino, ese primer paso fue, como les comenté cuando dejé el alcohol, fue ese paso hacia la oscuridad donde no sabía qué iba a pasar. Ya estaba harto de todo el tiempo pasar por lo mismo, levantarme y sentirme mal por lo que había hecho. Pero era la única manera en la que podía dormir mi mente y no pensar en nada por lo que había vivido con el cáncer, las quimioterapias. Era complicado recordar todo eso que había pasado. Así que decidí saltar y buscar un agarre para poder salir de ello. No fue un gran salto, pero fue un pequeño movimiento. Pero fue suficiente para romper la inercia, para demostrarme a mí mismo que era posible. Porque cada pequeño paso te acerca a la cima. Te da la confianza para seguir escalando. La transformación es un evento, es un proceso. No se trata de dar un gran salto, sino de escalar con constancia, día tras día. El niño del pozo no llegó a la cima de la noche a la mañana. Cada día buscaba nuevos agarres, se impulsaba hacia arriba, incluso cuando caía. Su propósito no era distinto, era una forma de vivir. ¿Cómo puedes incorporar ese espíritu de constancia en tu propia vida? ¿Qué pequeño hábito puedes adaptar hoy que te acerque a la persona que quieres ser? La historia del niño del pozo no es solo una leyenda, es un eco que resuena en cada uno de nosotros. Es un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, hay una luz interior que puede guiarnos hacia la libertad. Y cuando compartes tu propia historia de superación, te conviertes en parte de ese eco, inspirando a otros a encontrar su propia luz. Escribe tu historia, compártela con el hashtag #elniñodelpozo. Deja que toda voz se una a los muchos otros que han decidido escalar, que han decidido no rendirse. Porque cuando compartimos nuestras historias, no solo liberamos a nosotros mismos, sino que también liberamos a los demás. El miedo es una constante, una sombra que nos acompaña a lo largo de la vida. Pero la historia del niño nos enseña que no tenemos que ser prisioneros del miedo. Podemos elegir ser como ese niño, valientes, resilientes, decididos a encontrar la luz. Entonces te pregunto, ¿qué vas a hacer hoy para honrar a ese niño interior que llevamos dentro? ¿Qué paso vas a dar para salir de tu propio pozo? El legado del niño del pozo no es solo una historia, es la historia que tú vas a escribir a partir de ahora. Sal de tu pozo, encuentra tu luz. Y cuando lo hagas, comparte tu historia, porque juntos podemos crear un mundo donde nadie tenga que vivir en la oscuridad. #elniñodelpozo. Muchas gracias por tu tiempo.